Bien, hermanos, vamos a continuar siempre hablando de lo que es la carta a los Efesios. Hemos venido ya por varios meses, más de un año ya, compartiendo la carta a los Efesios. Estamos ya para concluir casi en lo que es el capítulo 5. Prácticamente nos va a quedar ya un capítulo. Pero nosotros vamos a darle la continuidad a lo que nosotros ya hemos venido mencionando en los domingos pasados. Y dentro de este capítulo nosotros hemos visto ya algunas divisiones, de las cuales no vamos a volver a repetir. Pero sí hemos visto ya 5 divisiones de las cuales ya no vamos a recordar, pero vamos a recordar un poquito lo que es la número 6, la que nosotros iniciamos el domingo pasado. Ya hemos compartido parte de estos versículos, no vamos a verlo de nuevo todo, pero sí vamos a recordar un poquitito de aquello que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Tenemos también lo que es la presentación para que ustedes puedan ir observando lo que es, digamos, nuestro bosquejo para este día. Instrucciones de Dios para su casa, la iglesia. De eso trata el capítulo 5. De eso hemos venido hablando durante, digamos, los últimos domingos, los últimos meses. Y dentro de estas instrucciones de Dios para su casa, la iglesia, ya vamos por el número 6. Rechaza la insensatez, sé espiritual, vive regocijándote, basado en el versículo 17 hasta lo que es el versículo 21. Dentro de esta parte, como es la número 6, nosotros hemos visto ya algunas de ellas. Y dentro de lo que nosotros ya hemos visto, vamos a recordarles lo primero, lo que dice el versículo 17, cómo nosotros iniciamos en este versículo, de lo que Pablo nos dice. Y dice, por tanto, no seáis insensatos. Esto lo vimos el domingo pasado. Y tenemos ahí lo que es una pequeña explicación. Cuando dice, no seáis insensatos, es un mandato en tiempo presente que implica dejar de hacer lo que estás haciendo. Entonces nosotros solamente queremos recordarles que es un mandato en tiempo presente en la cual debemos de aplicar ya. No es para mañana, no es para más tarde, sino que es para hoy. Hoy que nosotros podemos recordarlo, podemos aprenderlo, podemos leerlo, entonces debemos de echarlo a andar, ¿verdad? De eso habla Pablo. Y luego vimos también un punto B, o número 2, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso dice el versículo, la segunda parte del versículo 17. Y dijimos que entendido en este versículo es un imperativo de tiempo presente. O sea, en este caso, de nuevo, Pablo no está hablando de cosas que debemos de oír y de dejarlas ahí a un lado, sino de prestarle atención, de aplicarlas a nuestra vida. Cuando Pablo habla de ser entendidos, lleva la idea de poner las piezas juntas y en orden. Es muy importante para los hijos de Dios unir todas las piezas de la voluntad de nuestro Señor a través de lo que es el estudio bíblico de su palabra, para que nosotros las podamos echar a andar. De eso hablamos el domingo pasado. Y luego también vimos una división 3, en este caso letra C, y nos dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Eso también lo vimos el domingo. Este es el 15º mandato en este pasaje, y es un mandamiento de permanecer sobrio. Bueno, hablamos un poco acerca de esta situación, y Pablo aquí contrasta lo que es la embriaguez con vino, lo que conduce a una alegría temporal, con lo que es el estar llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. Pablo nos hace un contraste
entre lo que es la embriaguez con vino al estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, y Pablo nos mostró ya en esta parte acerca de algunas cosas con respecto al que se embriaga. El que se embriaga hace cosas fuera de lo normal, fuera de lo común en un ser humano, hace cosas penosas, cosas vergonzosas, se siente alegre en un momento, pero eso es algo pasajero. Bueno, Pablo ilustra esto o lo compara y dice, la llenura del Espíritu es algo diferente. Esto no es algo de un momento, esto es algo que perdura en el creyente. Entonces vimos ese contraste. Y luego vimos nosotros también como número 4, en el cual hay disolución. Y dentro de esta parte también la vimos, si usted recuerda. Y dijimos que la disolución o el producto de la embriaguez se describe con sinónimos como ruinoso, descontrolado, imprudente, desorden moral, fuera de control, derrochador y excesivo. Bueno, y mucho más que podemos agregarle. Usted sabe lo que sucede cuando alguien se embriaga, ¿verdad? Hace cosas fuera de lo común, hace cosas que dan pena. De hecho, yo conozco personas que cuando andan en su estado normal, andan sobrios, les da pena. Son muy pudientes, ¿verdad? Son muy cuidadosos de algunas cosas. Pero cuando ellos caen en el problema del vicio del alcoholismo y se embriagan, son totalmente lo contrario. Entonces, Pablo dice aquí que como creyentes no debemos de caminar ni debemos de estar en ese tipo de situaciones o ese tipo de vida. Una vida descontrolada donde hay una vida vergonzosa que ofende a Dios, que nos hace perder el testimonio y que nos hace quedar mal con la sociedad. Entonces Pablo nos habla de esta situación y yo creo que fue lo último que vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a continuar en la siguiente parte que nosotros tenemos y siempre basado en el versículo 18. Y nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si usted observa cuando nosotros vemos o leemos esta parte, esto es algo que no se debe de negociar. No es algo si queremos. Esto es algo en la cual es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo creyente pueda caminar o pueda vivir o pueda estar lleno del Espíritu. De hecho, cuando se habla de lo que es la llenura del Espíritu, es un tema muy controversial y muy mal entendido. Digamos, en las creencias pentecostales se piensa que la llenura del Espíritu consiste en hablar jerigonzas, pero eso no es lo que la Biblia está hablando. Ya vamos a mencionar, vamos a leer algunas cosas de las cuales nos dice qué significa la llenura del Espíritu. La llenura no significa tener más de Dios, no es cierto. Nosotros tenemos ya totalmente a Dios en nuestro corazón. No lo hemos recibido por partes, lo tenemos total. Y dentro de eso, nosotros debemos de interpretar qué significa la llenura del Espíritu. No es tener, digamos, más de Dios en nuestro corazón, sino que significa tener lo que es la dependencia o lo que es la llenura de Dios mismo. Y dentro de eso tenemos un comentario y nos dice, el 16º mandato en este capítulo es el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Los creyentes deben de ser llenos de Él con o por el Espíritu Santo. Y de eso vamos nosotros a continuar hablando para lo que es este momento. Y dentro de esto, hablando siempre de lo que es la llenura, nosotros vemos también aquí que el tiempo verbal de ser llenos en griego deja claro que esa condición no termina con una sola experiencia. La llenura es un proceso repetitivo realizado por el Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. De nuevo,
Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de una experiencia. Por ejemplo, algunos piensan de que la llenura del Espíritu Santo consiste o sucede después de haber creído, y dicen ellos, y después recibir el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento en el cual nosotros creímos en Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a ser nuestro sello, de acuerdo a la carta siempre de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13. Y en el versículo 14 vimos también que ese sello permanece a lo largo y lo ancho de lo que es nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Entonces, no estamos hablando de que la llenura es un segundo acontecimiento después de la salvación cuando recibimos al Espíritu Santo. No es cierto. Cuando hablamos de la llenura, estamos hablando, algo que sí es verdad, es que es después de la salvación. Después de recibir al Espíritu de Dios, nosotros entramos a este proceso. Y no es un segundo paso. Inicia lo que es la segunda etapa de nuestra vida. No vamos a hablar de un o de otro acontecimiento más, sino vamos a hablar de nuestra vida práctica. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida cristiana, comenzamos una nueva etapa. Y en esa nueva etapa de la vida cristiana, nosotros podemos caminar, podemos andar con la llenura del Espíritu o podemos andar en nuestra carnalidad. Lo contrario a la llenura del Espíritu es la carnalidad. Bueno, dentro de esto entonces vamos a decir, como vemos aquí en este comentario, que la llenura consiste en un proceso repetitivo realizado por la obra del Espíritu de Dios a lo largo y ancho de toda nuestra vida cristiana. Dicho de otra manera, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es algo que nosotros debemos de vivir día a día. No significa de que soy lleno hoy y voy a estar lleno mañana, ¿verdad? No significa eso. Puede estar lleno hoy y puede ser que no esté lleno mañana. Y muchos de nosotros decimos, se levantó con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Esos dichos, ¿verdad? Del pasado. ¿Y qué significa cuando decimos que alguien se levantó con el pie izquierdo? Decimos nosotros, anda con los orines revueltos, decimos nosotros. ¿Qué significa esos dichos para nosotros? Significa que anda controlado por el Señor, ¿verdad? No, al contrario. Significa que anda controlado por su propia carnalidad. Se levantó insoportable, se levantó violento, se levantó con todos los males de esta vida. Entonces se vuelve una persona no controlada por el Señor, sino una persona controlada por su propia carnalidad. Quizás los afanes de la vida, quizás los mismos problemas, quizás la falta de algunas cosas, lo vuelven a uno insoportable. Y muchas veces decimos nosotros, no le hable en este momento porque no está en condiciones. No le va a echar la bendición de Dios, sino que le va a echar la maldición del diablo, ¿verdad? Bueno, dentro de eso, usted puede saber que esa es una lucha constante, diaria, de todo el tiempo, en nosotros como creyentes. Entonces, dentro de esto, vamos a continuar diciendo, y dice llenos. Es la palabra pleroo, que significa estar lleno hasta el tope, abundar, proporcionar completamente, suplir generosamente, inundar o difundir. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que debemos de ser llenos, la idea de esto es que seamos llenos hasta el tope. Y alguien dijo, ¿verdad?, que una persona llena del Espíritu es o se puede comparar como cuando el recipiente está siendo o está, digamos, lleno de agua, está botando el agua. Lo que decimos nosotros, está rebalsando, decimos nosotros, ¿verdad? Y usted se fija o se fijaba antes cuando eso se practicaba más que todo en el campo, cuando en las casas habían los canales, ¿verdad?
iba a dar a donde estaba el recipiente ahí y llovía muy fuerte y caía aquella agua y se llenaba, y después de eso estaba ahí botando agua, ¿verdad? La idea es de la llenura es de esa manera. Alguien que está produciendo algo bueno, algo maravilloso, algo lindo. Y de hecho lo vamos a observar también más abajito cuando hablamos acerca de lo que es una persona que está siendo llena del Espíritu. Vamos a observar cuáles son sus frutos, ¿verdad? No es odio, no es amargura, como decíamos por la mañana, es lo contrario. Y vamos a observarlo dentro de lo que es la palabra misma. Ella nos dice, ¿cuándo es que una persona está llena del Espíritu? Y esto es totalmente lo contrario de lo que vimos hoy por la mañana, cuando dice Juan que el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios, dice. No ama a Dios, tampoco ama a su hermano. Entonces, la llenura es algo contrario. Este es de otra forma y lo vamos a observar. Entonces, dentro de esto, mientras que el beber vino te llena de alcohol, el Espíritu Santo te llena con las palabras preciosas y vivificantes de Cristo. No es que recibas más y más del Espíritu Santo, ya lo tenemos todo, sino que el Espíritu Santo te llena más y más con la palabra de Cristo. Algo importante, cuando se habla de la llenura, no es tener más del Espíritu. No recibimos una parte del Espíritu. Al Espíritu Santo se recibe de una vez y para siempre. Él no vino por partes, Él vino total, hermano. Y Él vino a morar a nuestro corazón. Nuestro cuerpo se convierte en la casa del Espíritu Santo. Todos los creyentes sabemos esa verdad bíblica, lo conocemos, que nosotros somos la casa donde habita Dios en espíritu. Usted lo sabe y yo también lo sé. Todos lo sabemos los creyentes. Ahora, hablando acerca de esa situación o de esa verdad, entonces nosotros vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, porque estamos diciendo de que la llenura del Espíritu Santo es a través de tener más conocimiento y entrega de Dios mismo. Y eso no se puede obtener si no es a través de la misma palabra. Y dice Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo debe de morar la palabra de Dios en nosotros? En abundancia. Hermanos, ¿están dormidos? ¿Están oyendo, verdad? ¿Cómo dice que debe de estar la palabra en nosotros? Abundantemente. Debe de haber abundancia de palabra en nosotros. ¿Cómo? Enseñándonos o enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nosotros venimos y podemos observar cómo es que nosotros podemos recibir más del Señor, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros y nos muestra cómo es que nosotros podemos conocer más a Jesucristo. Cuando nosotros conocemos más a Jesucristo por medio de la palabra de Dios, entonces nosotros venimos y tenemos más entrega, tenemos más hacia Dios. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no consiste en tener más de Dios, sino al contrario, que nosotros nos entreguemos más a Dios debido a la obra del Espíritu a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, nadie podría tener una vida espiritual abundante, nadie podría ser lleno del Espíritu sin conocer la palabra del Señor. No solamente es por llegar a una iglesia, ¿verdad? No simplemente es por congregarse, llegar ahí, ya cumplí con el requisito religioso y ya volví a la casa, no aprendí nada, pero ya estuvo, ¿verdad? Eso no es cierto.
tiene que ver con el prestar oído y atención a esta palabra, que abunde mucho en nosotros para que pueda hacer el efecto, como lo dice aquí, que pueda ser nuestro enseñador, nuestro maestro, el que pueda exhortarnos, porque el exhortarnos aquí no tiene que ver con regañarnos, sino con hacernos entender lo malo que nosotros muchas veces vivimos o caminamos, enderezar nuestro camino para vivirlo con sabiduría. Y luego dice, ¿cómo se refleja esa sabiduría? Se refleja en la manera en la cual nosotros actuamos. Y habla aquí acerca de cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y luego dice, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y en un sentido resumido, hermanos, cuando hablamos acerca de salmos, de himnos y de cánticos espirituales, estamos hablando de esas melodías inspiradas por el Señor para darle a Él la honra y la exaltación. Vamos a verlo más abajito ya sobre esta parte. Pero adelantándonos, no está hablando de canciones comunes, ¿verdad? De una persona, sin Dios. Está hablando de cantos que tienen que ver con la obra del Espíritu de Dios, usando al mismo hombre para ser inspiradas con el objetivo de darle la exaltación y la gloria a nuestro Señor. ¿Qué resume eso? Lo que resume Pablo aquí es cuál es el resultado que practica una persona que es llena del Espíritu. Practica algo bueno, agradable, delante de los ojos de nuestro Creador. Tiene un vocabulario bueno, habla cosas agradables, no habla cualquier cosa, no habla palabras hirientes, maliciosas, ¿verdad? Que tienen como propósito destruir la vida de otra persona. Al contrario, tienen para edificar y para animar a los semejantes y a nuestros hermanos en Cristo que somos parte de una misma congregación o estamos cerca. Ese es el objetivo de esto. Entonces, cuando hablamos acerca de estas verdades y de estas cosas, entonces podemos decir lo siguiente, que la palabra de Dios es el combustible que necesitas para una vida abundante. El creyente necesita vivir una vida abundante. Cuando hablamos de una vida abundante, estamos hablando de una vida llena del Espíritu. Y cuando hablamos de una vida llena del Espíritu o una vida abundante, esto no se puede obtener solamente por asistir o simplemente por cumplir ciertas reglas o requisitos. Tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 15, versículo 16, Jeremías 15, 16. Y nos dice Jeremías, mire lo que sucedió, lo que hizo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué vemos nosotros con respecto a lo que dice Jeremías? Jeremías está hablando acerca de el gozo, la alegría, lo que produce el poder saborear y el poder comer esta palabra. Lo dijo el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino también de toda palabra de Dios. Y lo vemos también en el Antiguo Testamento. Jeremías lo pudo decir. Y si Jeremías lo pudo decir, que él encontró esa palabra y la pudo tomar, la pudo obtener, y dice esa palabra que produce gozo y alegría en su corazón. Y esa palabra también es la que puede producir en nosotros lo mismo, hermanos. Porque nosotros la vida cristiana no la vivimos de esa manera. A veces vivimos una vida cristiana muy, muy triste, ¿verdad? Siempre en lamentos, siempre en cosas de tribulaciones de esta vida. Siempre decimos aquí, hermano, luchando, ¿verdad? Y es cierto, luchando en su fuerza, por eso es que está en esas condiciones. Pero cuando uno aprende a vivir la vida cristiana y vivirla en Cristo, nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿a quién se los encomendamos?
No podemos nosotros luchar con nuestros propios problemas, hermanos. El mismo Cristo dijo, este mundo es de problemas, es de dificultades. Y el hombre no puede por sí mismo luchar con este mundo. Pero cuando Cristo mora en nuestro corazón y nosotros confiamos en Él y en su palabra, nosotros podemos ser victoriosos en ese tipo de situaciones. Podemos levantarnos aunque estemos atribulados, aunque estemos enfermos, con escasez de dinero, con dificultades en la familia, con problemas en el trabajo, como sea. Si confiamos en Jesucristo, podemos ser victoriosos, porque creemos la palabra de Dios. Miren, a veces nosotros pasamos más enfocados en nuestras dificultades, y más que todo, lo que más nos aflige a nosotros son las enfermedades. Si no nos falla una cosa, nos falla otra. No es la realidad en nuestra vida. Si no es una cosa, es otra. Nos pasan como los vehículos, ¿verdad? Si no se le digamos, soba una tuerca en un lado, se le soba en otra, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa similar. Nos falla un miembro por aquí, que me de otra parte por aquí, que la cabeza, que los pies, que la columna, que no sé qué, que la rodilla y que las muelas, bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Bueno, hermano, eso no lo podemos evadir. Eso es real. Pero yo debo de saber algo. Yo no estoy confiando en mi salud. Yo debo de confiar en aquel que nos hizo, que nos dio la vida. Y hoy que estamos en Cristo, nosotros podemos confiar y si Él quiere sanarnos, nos va a sanar. Y si no nos va a sanar, nos puede dar la fortaleza para poder vivir con esa enfermedad. Ejemplo de eso lo vemos en el caso de Pablo. Pablo dice que, bueno, al principio Pablo hasta sanó a algunos, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel que se cayó? Que predicaba a Pablo mensaje tan largo, ¿verdad? Se durmió aquel, de seguramente era un miembro de la iglesia bautista, ¿verdad? Porque se durmió, se cayó, ¿verdad? Y luego cayó muerto, pero Pablo lo levantó, lo resucitó. Pero más tarde, Pablo está pidiendo por la salud del mismo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Bástate, le dijo el Señor. Pablo, bástate, confórmate. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Le dijo, sí, Señor, le dijo. Está bien, lo acepto. Y se cree que Pablo murió incluso enfermo. Dios no lo sanó. Y usted puede preguntarse, ¿pero por qué, hermano? Bueno, Dios es quien tiene el control. Y Dios no ha prometido que nos va a dar salud en esta vida. Dios lo que ha prometido es que nos va a proveer lo necesario. A veces nos va a sanar y a veces no. Pero Dios va a proveernos la fortaleza, hermano. Dios no va a permitir una carga que no podamos soportar. Y eso sí lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Lo que dijo Cristo. En el mundo hay aflicciones, pero dijo Él, pero confiad. Ahí está la clave. Confiad. Y nosotros muchas veces no confiamos en Dios. Nosotros muchas veces confiamos más en nuestro dinero, en nuestro médico. Y entre más dinero tenemos nosotros, confiamos más en los hombres porque podemos pagar. Cuando no hay dinero, hermanos, a veces son los mejores tiempos. ¿Sabe por qué? Porque como no tenemos en quién confiar, ¿en quién creemos entonces? En el que nos dice que confiamos, en Jesucristo. Y ese es el mejor tiempo, porque podemos confiar en Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que no busquemos a los médicos, por supuesto que no estoy, eso no es lo que quiero dar a entender. Hágalo después de buscar a nuestro Señor. Dios lo ha permitido y estamos muy de acuerdo, pero primero es el Señor, antes que los hombres. Entonces, dentro de esto, si nosotros también saboreamos, si nosotros comemos la palabra, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, en este caso hay que leerla, hermanos. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Cuando se habla de estudiar la Biblia, hay que asistir. Pero muchas veces nosotros no queremos asistir a estudiar la palabra del Señor. Tenemos tiempo para tantas cosas, menos para escudriñar la palabra del Señor. Hay cosas que no son malas en la vida. No son malas. Preocuparse por la salud es bueno, pero también preocuparse por la vida espiritual es mucho mejor. Pablo dijo,
las cosas de esta vida para poco aprovechan. Pero esto es eterno y hay que aprovecharlo. Luego dice Lucas 4, versículo 4. Miren lo que dijo el Señor. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, tenemos que comprender eso. El hombre en Cristo no puede vivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir en nosotros esa fortaleza, ese consuelo, ese ánimo, esa valentía, esa fe. La Biblia dice, por el oír viene la fe, dice la palabra. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, su fe va a crecer. Usted va a aprender a ser fuerte. Pero si no la escudriñamos, no la examinamos, no la oímos, entonces ¿cómo, hermano? Si usted se alimenta más de otras cosas durante la semana, usted viene únicamente cada 8 días y a veces ni trae la Biblia, porque el hermano Miguel ahí presenta los versículos, ¿verdad? No necesito llevar ni la Biblia, ahí están, ¿y para qué la llevo, pues? Y usted no se preocupa por eso, ¿verdad? Y durante toda la semana usted se alimenta de chistes, con sus cheradas, ¿verdad? Que no digo que es malo tener amigos, pero aquellos que no tienen a Cristo, que solamente hablan de cosas vanas, tontas de esta vida, pero sin ningún beneficio espiritual, la pregunta es, ¿de qué está lleno usted? ¿Lleno de Dios o lleno de este mundo? ¿De qué está lleno? Entonces, el Señor dijo, no solamente se trata de las cosas de esta tierra, sino también de la palabra de Dios. De otra vez, solo puedes derramar, compartir aquello con lo que estás lleno. Y eso es bien cierto. ¿Qué es lo que usted produce? ¿Qué es lo que usted, digamos, comparte? Usted solo habla de la novela, ¿verdad? Usted solo habla de la televisión, habla de los problemas en el trabajo, ¿verdad? Solo habla de la política, solo habla de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está lleno? ¿De qué? ¿De qué? Entonces, dentro de esto, nosotros observamos, nosotros podemos ver dentro de esta parte qué es lo que compartimos. ¿Qué comparte usted? Y dice, estar lleno de alcohol resulta en ira y necedad. Eso es cierto, en un ebrio. Mientras que estar lleno del Espíritu produce, ¿qué produce? Según Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si usted observa, Pablo menciona dentro de lo que es Gálatas el fruto del Espíritu. Habla del fruto en singular, aunque tiene características. Y habla aquí de estas características del fruto del Espíritu, cabezándolo con lo que es el amor. Entonces, usted puede observar a un creyente que anda lleno del Espíritu de Dios. ¿Quién es un creyente lleno del Espíritu? Alguien me preguntó en cierta ocasión, y usted me dijo, ya fue lleno del Espíritu, me dijo él, ¿verdad? ¿Cómo así? Le pregunto yo. No, usted ya recibió, me dijo, esa segunda obra de Dios, me dijo, ya habló lenguas usted, me dijo. Claro que sí, le dije yo. ¿Ustedes hablan lenguas? Claro que sí, le dije yo. ¿Y cómo así? Me dijo. Bueno, le digo yo, antes era mal hablado, malcriado. Ahora ya no. Nueva lengua de Cristo, hermanos. Pero él me se refería y me estaba tentando a otras cosas. Él me estaba preguntando si yo ya había hablado jerigonzas. Y jerigonzas yo nunca he hablado. Sino
una nueva lengua, la lengua en Cristo, la que tratamos de que día a día sea mucho mejor que cuando creímos. Entonces, y cuando nosotros vemos esa parte, usted va a observar que la llenura en un creyente no tiene que ver con una experiencia más. No es porque usted diga, ¿verdad?, que Dios le habló anoche, ¿verdad?, y algunas cosas como esas. No se trata de eso. La llenura no tiene que ver con eso. La llenura del Espíritu tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu es un creyente que ama, comparte amor, tiene gozo, hermano, tiene paz. Un creyente lleno del Espíritu tiene el fruto del Espíritu. Como vimos por la mañana, primeramente ese creyente está amando a los demás. Ama a Dios, ama a los hermanos, ama a los hermanos, ama a Dios. Es un creyente que está gozoso, usted lo ve que está gozoso. Entre los bautistas cuesta notarse en el físico que alguien tiene gozo, ¿verdad? Pero en realidad se nota, hermano, ¿verdad? Se ve. Usted va a observar que muchos creyentes vienen aquí, ¿verdad? Solo se sientan. A nadie le hablan, con nadie se comunican. Usted puede ver cuando le ve el rostro al hermano que no está gozoso, ¿lo puede comprender usted? ¿Lo ve o no lo ve, hermano? Ve que está en la par suya, véalo. ¿Lo ve gozoso o lo ve atribulado? ¿Ah? ¿Cómo lo mira, verdad? No me diga, ¿verdad? Bueno, se nota, hermano, se nota, ¿verdad? Cuando usted ve al hermano, dice, el hermano no andaba bien. ¿Cómo era antes? Bromisto, ¿verdad? Alegre. ¿Y hoy? Y todavía nos atrevemos a decir, es que después de que se casó cambió, decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No significa de que el matrimonio sea algo así, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos complicamos la vida por cualquier cosa. Ahora, de hecho, no es por el matrimonio, no es por el trabajo, no son cosas como esas. Tiene que ver cuando nosotros dejamos de depender del Espíritu de Dios. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, entonces nosotros caemos en el problema de lo que es la amargura, el enojo y todo ese tipo de cosas. Entonces, Pablo dice, ama, tiene gozo, pero también tiene paz. Y muchas veces nosotros no se ve en nuestra vida que tengamos paz. Bueno, de hecho, a veces nosotros mismos somos los conflictivos, hermano. Nosotros mismos a veces, en lugar de proveerle paz a la gente, le llevamos el problema, ¿verdad? Somos pendencieros muchas veces. Y a veces es bien triste cuando decimos, o cuando escuchamos, ¿verdad? No, hombre, mire, lo más terrible es que la persona más problemática de cierta institución es la hermana, ¿verdad? Todos se portan bien, todos son buenos trabajadores, pero el más conflictivo es fulana de tal. ¿Y quién es ella? La hermana que va a la iglesia, ¿verdad? En lugar de ser los que llevamos la paz al trabajo o a la familia, a la comunidad, somos los más problemáticos. Un creyente que anda y camina con la llenura del Espíritu Santo es un creyente que va a manifestar todas estas 9 cualidades. Todas. De no ser así, alguien que no sea lleno del Espíritu, aunque vaya a la iglesia, aunque diga que es aquí, que es allá, y se la lleve de ser muy santulón, pero si no practica el amor, no practica el gozo, no practica la paz, no practica la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, entonces no hay ninguna evidencia de la llenura del Espíritu en esa persona. Así se demuestra, así se vive, así se descubre cuando alguien camina en la llenura, está lleno de lo que es Cristo en su vida práctica. Refleja una vida que tiene que ver con lo que es el amor en el Señor. Y luego dice Gálatas 5, versículos 16 al 23. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese versículo es el clave aquí, hermano. El versículo 16.
Y nosotros en este versículo vemos aquí lo que es un mandato. Muchos dicen que ven dos mandatos. Pero en realidad, aquí en este versículo 16 solamente existe un mandato. No dos, uno. ¿Cuál es el mandato en ese versículo 16? ¿Cuál es el mandato? El mandato en este versículo es andad en el Espíritu. Otros piensan que cuando dice y no satisfagáis los deseos de la carne, piensan que es otro mandato, pero no es cierto. Solo hay un mandato. Y eso es lo que nos está diciendo es que cuando alguien se somete, camina en el Espíritu, entonces como resultado de eso, no va a satisfacer su carnalidad. Ahora, ¿qué pasaría si en ese versículo hubieran dos mandatos? Y tuviéramos que decir de que nosotros no debemos de satisfacer los deseos de la carne. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos luchar contra eso? Si usted quiere, por ejemplo, no pecar, no hacer las cosas malas de esta vida o digamos en ofender a Dios, y usted quiere luchar en su fuerza, ¿verdad? Y usted no quiere pecar, le pregunto, ¿usted puede lograrlo? No. Por eso el mandato es uno. Y el mandato es someternos. Y si nosotros andamos en el Espíritu, entonces el resultado es no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y muchos creyentes quieren dejar de hacer lo malo, pero no quieren caminar en el Espíritu. Lo hacen en su propia fuerza, en su propio yo, en su propia capacidad, y siempre se dan cuenta que no pueden solos, porque nosotros no podemos vencer el pecado. El pecado nos vence a nosotros con facilidad, pero nosotros somos vencedores en Cristo, y para eso nosotros tenemos que caminar en el Señor, caminar en Cristo, caminar en el Espíritu, someternos a Él. Y en la medida que nos sometemos a Él, entonces nosotros nos vamos santificando, Dios nos santifica, Dios nos aparta, Dios nos guarda, porque nosotros estamos dependiendo de Dios. Y si no, lo que va a pasar, lo que dice el versículo 17, miren lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Bueno, hasta ahí parece ser un poco grave la cosa, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cosas y dice: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y hermanos, hay una lista exagerada aquí. Y aparentemente hay una lista grosera y una lista bastante suave. Y decimos nosotros, ¿verdad? No, yo no soy fornicario, no soy adúltero. Bueno, es posible que sea cierto. No, yo nunca le he quitado la vida a nadie. No, eso no, hermano. No. Estos son bien pecadores, ¿verdad? Ah, pero le pregunto, ¿usted es envidioso? ¿Tenemos problemas de envidia, hermanos? ¿Hay pleitos entre nosotros muchas veces? ¿Hay entre nosotros muchas rivalidades? ¿Hay cosas entre nosotros que Pablo menciona aquí? Sí, todas. Y toda esta lista son de la carne. Ahora, nosotros no podemos vencer la carne en nuestra fuerza. Solamente podemos vencer
si nosotros dependemos de lo que es la voluntad de nuestro Señor. Y por eso el Señor dijo algo, y aquí vamos a concluir. Mire lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo el Señor? En Juan 17:17, mire, Jesús oró, ¿y qué dijo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo que Dios, el Espíritu Santo, usa para santificarnos. Por esta razón, los siguientes versículos hablan de comunicarse entre sí usando salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la única manera en la cual nosotros podemos aprender a caminar llenos del Espíritu? Es a través de conocer y obedecer la palabra de Dios. De otra manera, hermano, esto es imposible. Si usted no se llena de conocer esta palabra y de entenderla correctamente, nunca nosotros aprenderemos la llenura del Espíritu Santo. Podemos ser muy activistas, las iglesias están llenas de creyentes activos, pero viven vidas carnales, fornicarios, adúlteros, como dijo el hermano Oscar, ¿verdad? Hermanos ladrones. ¿Usted ha visto algún hermano ladrón? ¿Conoce alguno? De otra parte, ¿verdad? Posible, hermano. El hermano ladrón, ¿verdad? El hermano fornicario. ¿Usted conoce a alguien así? ¿O no hay hermanos así, hermano? Hay mucha gente. Lo vemos desde ya del Antiguo Testamento y en todas partes, y lo vemos también en la actualidad. La pregunta es ¿por qué? Si ya es creyente, ¿por qué sigue en el mismo tipo de vida y no manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Porque no está creciendo, no está madurando. Y no es posible para un creyente que no se alimente de la palabra de Dios vivir lleno de Dios. Un creyente que no se alimenta de Dios va a vivir como los impíos. Y por eso a muchos de nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. El mundo nos arrastra con facilidad. Cualquier cosa nos vence, hermanos. Nos vencen las fiestas, las invitaciones, el sexo, el dinero. Tantas cosas nos vencen fácilmente porque no estamos siendo llenos de la palabra del Señor. Pero dijo Cristo, hablando de los discípulos, santifícalos, dijo, apártalos. ¿Con qué? Con tu palabra, porque la palabra es la única verdad. ¿Quiere usted vivir diferente? ¿Quiere ser distinto? Alimentémonos de la palabra de Dios. De otra manera, eso será imposible para nosotros. Les invitamos para que usted tome decisiones firmes en este año que vamos a iniciar. No siga siendo el mismo. Proponga en su corazón querer depender de Dios a través de su palabra en la comunión con el Señor para poder mostrar la llenura de Dios en su vida. Yo me rindo, mi confianza